Cara a cara, la entrevista. Y bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Manuel Herrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, a quien saludamos en este preciso instante. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Laura? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por venir a platicar sobre este paquete de reformas que fueron presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Y bueno, vamos a ver de qué se tratan, a desmenuzarlas, de estas 20 reformas, Manuel. Platícanos. Sí, gracias, Laura. Bueno, mira, yo comenzaría por decirte que enviar 20 reformas, muchas constitucionales, para pues analizarse en un periodo de sesiones, además previo al proceso electoral, pues a todas luces es algo que atiende a otros intereses por parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Yo primero te diría, a mí me parece que el presidente manda un paquete de 20 reformas de temas en los que se comprometió en campaña que no ha podido cumplir y que hoy los traspasa al Poder Legislativo como si esos temas no fueran de la trascendencia que tienen y que requieren un análisis, una discusión, cada uno de los temas de manera muy puntual. Entonces, primero, obviamente existe el interés del Ejecutivo de sacar esto muy rápido. Nosotros, pues, en principio, tenemos responsablemente que analizar a profundidad estos temas. Y por otra parte, pues también hay algunas propuestas que me parece a mí que van a ser muy complejas de poderse aplicar en la realidad, ¿no? Algunas que tienen un impacto financiero que comprometen las finanzas públicas, que no estamos todavía claros de cómo se va a poder procesar los recursos para algunas de las propuestas, pero el presidente, pues, en una estrategia de, por un lado, distraer el debate público y, por otro, orillar a la oposición a decir, ellos fueron los que dijeron que no se podía, ellos fueron los que se opusieron, ¿no? Nosotros lo que nos corresponde, Laura, es ser muy responsables, analizar a detalle estos proyectos de reforma. Hemos ya comenzado con un análisis profundo. Hay algunas que definitivamente no podremos acompañar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reforma del Poder Judicial, pensar que a los magistrados se les elige en una elección abierta cuando la movilización electoral la tienen los partidos políticos sería tanto como estar entregando a los partidos políticos, pues la facultad de pues poner al Poder Judicial, y creo que ahí tendríamos un gran riesgo de perder la independencia de los poderes, que hoy, hay que decirlo claramente, el Poder Legislativo ha fungido como un contrapeso en las reformas constitucionales, pero en las reformas que no necesitan una mayoría, una mayoría calificada, pues definitivamente sabemos que Morena y sus aliados pues han pasado todas las reformas sin un debate, sin un análisis real, y no ha habido contrapesos, salvo los casos en los que justamente la Suprema Corte de Justicia, y lo hemos visto en muchos de los temas en los últimos meses, pues ha declarado la inconstitucionalidad. Entonces, creo que para poder mantener la fortaleza democrática de México es muy importante tener esa independencia de los poderes. Esa, por ejemplo, es una propuesta que nosotros nunca acompañaríamos. También nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo pues que es a la militarización del país, Laura. Vemos que este es el sexenio más violento, el más inseguro en nuestro país. Pensar que la Guardia Nacional sea dirigida por un militar, pues ya sabemos que además de ser inconstitucional, pues no estamos de acuerdo. Creemos que ha sido una mala estrategia en materia de seguridad. Tampoco podríamos acompañar, por ejemplo, este tipo de propuestas. Y hay otros temas, consideramos loables, como por ejemplo es el tema de pensiones, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hay un segmento de la población que requiere esa seguridad financiera, y sabemos que también, como está conformado el bono demográfico en México, pues así como
Hace 10 años decíamos, en los próximos 20 o 30 años vamos a tener el mayor número de jóvenes de nuestra historia, pues también vamos a tener en el futuro el mayor número de adultos mayores. Se invierte. Y tenemos de alguna manera que asegurar que esas personas tengan seguridad en su retiro. Sin embargo, Laura, pues también tendremos que profundizar cómo vamos a lograr hacer sostenible, sustentable este tipo de propuestas para que no tengan y no generen un hueco en las finanzas públicas que ya de por sí estamos previendo que lo vamos a tener en nuestro país, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una primer pausa comercial. Regresamos para seguir platicando sobre este paquete de reformas constitucionales con Manuel Herrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Regresamos. Estamos de regreso aquí a cara con Manuel Herrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, platicando sobre este paquete de reformas que son 20, 18 constitucionales y 2 legales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, las reformas constitucionales, Laura, son reformas justamente a nuestra Constitución y que requieren de 2/3 partes de la votación en el Congreso, a diferencia de las reformas legales, que son las reformas que solamente necesitan una mayoría simple. La diferencia en términos, digamos, de la composición de la Cámara de Diputados, pues es que sabemos que Morena, con sus aliados, que es el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues tienen mayoría simple. Entonces las reformas legales, pues sabemos que ellos las pueden aprobar sin necesidad de que la oposición, en este caso el PRI, el PAN, el PRD y nosotros, Movimiento Ciudadano, tengamos que acompañar estas reformas. En el caso de las reformas constitucionales, que son, pues, como tú lo dijiste, la gran mayoría de este paquete, sí se requiere mayoría calificada y Morena y sus aliados pues no tienen los votos. Hace 3 años, Laura, cuando estábamos en campaña, decíamos desde la óptica de los que estamos en contra de este régimen y de este gobierno, porque consideramos que no va por buen camino, decíamos la importancia de buscar el equilibrio y garantizar que Morena y sus aliados no tuvieran mayoría constitucional, deseable incluso que no tuvieran mayoría simple. Se logró que no tuviera mayoría constitucional y ya sabemos pues la reforma energética que se rechazó, la reforma electoral, que es un tema, pues sabemos, de mucho interés ciudadano, que se rechazó, y el tema de la Guardia Nacional, que también se rechazó, y que después el PRI sacó una reforma adicional, que esa sí se aprobó. Pero finalmente ahí pudimos corroborar que hay un contrapeso real en la Cámara de Diputados a través de la oposición en los temas constitucionales. Así que estas reformas que está presentando el presidente, que son constitucionales, pues no es un cheque en blanco, por ningún motivo están ya resueltos que se van a aprobar. Y sin embargo, también hay que decirlo, Laura, nosotros no estamos para oponernos a todo lo que presente el Ejecutivo. Responsablemente, en cada propuesta de reforma hemos puesto a los ciudadanos al centro y sus causas al frente. Y ese es nuestro compromiso. Entonces, realmente estamos analizando a detalle todo esa cantidad de reformas. Podríamos hoy, visualizamos que posiblemente aproximadamente la mitad del total de estas reformas podrían ser aprobadas, sin embargo no está resuelto todavía, por lo menos en la Cámara de Diputados. En el Senado, compañeros nuestros ya han dicho abiertamente que 11 de las 20 reformas podrían transitar, pero en Cámara de Diputados todavía estamos en ese análisis para realmente garantizar que se tomen las mejores decisiones en beneficio de los mexicanos, ¿no? Y como te decía, bueno, pues el presidente en muchos de los temas pone contra la pared a la oposición, ¿no? Sabemos que hay un problema terrible de inseguridad, sabemos que tenemos los peores resultados de la historia en México, Laura, donde hay el mayor número de muertos, el periodo más violento, la gente se siente insegura, principalmente la causa son los delitos federales, y sabemos que no ha tenido éxito la estrategia de seguridad. Entonces el presidente, que sigue tratando de monopolizar todo,
el poder, pues lanza esta reforma para decir, bueno, que se militarice la Guardia Nacional por completo, ¿no? Y entonces decir, bueno, es que ellos son los culpables porque se opusieron, ¿no? Lo cual es totalmente al revés. Ante un fracaso de la estrategia de seguridad no podríamos seguir avalando esta estrategia donde se ha prácticamente debilitado a todas las policías locales, Laura. Mira, el Fortaseg, todos los fondos que existían para la capacitación de los policías, para la tecnificación de los policías, se ha desmantelado en nuestro país. Nosotros hemos sido grandes críticos de esta estrategia. Hemos dicho claramente cómo pues, esto ha debilitado a las policías locales y nosotros tendríamos que aspirar justamente a otra estrategia, Laura, porque la policía es la que tiene mayor proximidad con los ciudadanos. Nosotros tendríamos que garantizarle a los policías, por ejemplo, que tuvieran salarios dignos. Todavía en nuestro país los salarios de las fuerzas policíacas están muy por debajo de la media internacional. Tendríamos que garantizarles vivienda digna, salud para su familia, acceso a la educación de primer nivel, porque la labor del policía es una labor sumamente importante para el ciudadano. Y si ellos son los que nos cuidan, nosotros tendríamos que estarles garantizando que no tengan otra preocupación más que dedicarse a hacer su trabajo. Pero la realidad, Laura, es que eso no existe en México. Y en este gobierno se debilita aún más a las policías locales, pues ahí están los resultados, ¿no? Quien tiene mayor proximidad con los ciudadanos son las policías. Los militares, es loable y es deseable, me atrevo a decirlo, que formen parte del apoyo en materias de seguridad y de combate al crimen organizado, pero no que dirigen la estrategia de seguridad, porque las Fuerzas Armadas, que además pues tienen todo nuestro reconocimiento, están adiestrados, formados para defender la soberanía de nuestro país. Tienen otra formación que no es la de la policía. Entonces, pues no podríamos acompañar esta reforma, pero te digo, es un ejemplo de esta perversidad del Ejecutivo. Hablas de que hay posibilidad de 11 reformas y hay unas que parecen ser realmente enfocadas a la sociedad, como en las pensiones que ya existen, pero en el incremento que propone que sea anual, que continúan las becas y todo esto. Ajá. ¿Cuáles son las 11 que comentas? Nosotros, por ejemplo, te diríamos, los apoyos sociales, estamos totalmente de acuerdo. Qué importante que se vuelva un tema legal, o sea, un tema por ley. ¿Por qué razón? Porque además estos apoyos legales que realmente son muy loables y donde además todos hemos estado de acuerdo, pues luego se utilizan como botín político. En los últimos días hemos visto también este debate en las redes sociales, ¿no? Sí. Oye, es que no, es que nosotros estamos a favor y hemos votado a favor y hemos siempre apoyado los apoyos sociales a las personas que menos tienen, ¿no? Lo que no estamos de acuerdo es que se utilice como botín electoral y que de manera perversa se le diga a la gente, oye, si tú no votas por uno o por otro partido, ya no vas a tener esos apoyos sociales. Entonces, definitivamente que es totalmente loable esa propuesta y la vamos a acompañar. El tema de pensiones, yo te decía, ¿no? Pues hoy estamos en un escenario donde hay que garantizarle a la gente que está llegando a un nivel de edad donde prácticamente comienza su retiro, pues que tengan garantizadas sus pensiones, que esto sea de manera adecuada y lo suficiente para un retiro digno, y obviamente hay que buscar cómo hacerlo que no genere un boquete financiero, y que garanticemos de dónde se va a sacar, porque el presidente es muy bueno para mandar reformas con un sentido muy popular, lo entendemos, ¿no? Pero cuando le quieres quitar dinero a su aeropuerto, que nadie quiere usar, o a su refinería, que no refina nada, o a su Tren Maya, que es el peor ecocidio de la historia de nuestro país y uno de los peores del mundo, ahí sí no le quiere quitar ningún centavo, ¿no? Entonces lo que tenemos que discutir claramente es si lo apoyamos, pongámonos de acuerdo
de qué bolsas le vamos a quitar dinero. Vamos a seguir apoyando el desastre financiero que es Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo, que hoy ya públicamente todos sabemos que todos los mexicanos estamos pagando la deuda de Pemex, y luego que el director de Pemex sale a pavonearse diciendo que la deuda de Pemex está controlada. Pues sí, pues no la está pagando Pemex, la estamos pagando todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en el momento de analizar el tema financiero, es donde nosotros tenemos que ser muy responsables. Y eso es donde todavía, pues sí, se van a aprobar estas reformas, las vamos a acompañar, pero tendrá que haber un compromiso también de dónde se va a sacar y de dónde se van a canalizar los recursos para que esto no genere, como te decía, un boquete financiero, ¿no? Sí, porque definitivamente estos prestaciones, bueno, no prestaciones, estas pensiones que se dan, bueno, no es algo nuevo, se han venido dando desde hace mucho tiempo atrás. Es correcto. Que se tomaron la fuerza en esta, con el presidente, es verdad, pero no es un recurso del presidente, No. que es lo que se da a entender, ¿no? Exacto. De que él es el que le está dando Claro. esa seguridad a las personas de la Exacto. tercera edad. Yo te regalé, yo te di, cuando eso es mentira. En primer lugar, ese es dinero de todos los mexicanos, dinero que viene de las arcas públicas, que lo hemos dicho con toda claridad. A ver, quitémonos esa idea que es dinero. A ver, no solamente no es del presidente, no es del gobierno, son recursos públicos que a nosotros, por ejemplo, los legisladores nos toca decidir en los presupuestos hacia dónde se van a distribuir los recursos, a los gobiernos en sus 3 niveles, a ejecutar esos recursos, pero al final es dinero de los mexicanos, Laura. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en ese discurso perverso, como te decía yo, electorero en muchos de los casos. Y bueno, mira, nosotros estamos muy comprometidos con que estas reformas que sean benéficas para la sociedad queden en ley, y obviamente a oponernos a todas aquellas pues que no contribuyan, como te decía yo, esta de la Guardia Nacional, esta del Poder Judicial, ¿no? Hacemos una pausa más y regresamos. Esto es Cara a Cara. Las voces de Cara a Cara. Estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 34 minutos platicando con Manuel Herrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, sobre este paquete de reformas constitucionales. Y bueno, han pasado también otras cosas muy importantes que tendremos que compartir con nuestros escuchas, mi querido Manuel, con la cuestión de los medicamentos oncológicos, esta propuesta, ¿no? Esto ha sucedido más que propuesta. Sí, Laura, mira, verdaderamente es muy lastimoso porque ha sido una constante en este gobierno federal, pues la falta de medicamentos para las personas, ¿no? Una estrategia totalmente fallida de distribución de los medicamentos, que además, si hablamos un poquito en términos empresariales, es un tema logístico, que les ha fallado tremendamente al gobierno, pero además con una, creo yo, con una postura muy, muy lastimosa por parte del presidente, en algunos momentos minimizando esta problemática que se ha dado en muchos estados de nuestro país. Y aquí en Jalisco hemos puesto el dedo en la llaga una y otra vez, porque los medicamentos oncológicos, los medicamentos para los enfermos de cáncer, pues no han llegado y no llegaban y hemos sido muy, muy enfáticos en la necesidad de este tipo de medicamentos que, número uno, no se consiguen fácil, número dos, son muy costosos, que para mucha gente es una necesidad imperante. En el caso de las niñas y de los niños con cáncer en Jalisco, pues sabemos, se ha implementado una política pues muy importante para poder ayudar a las familias, a los niños. Te comento que yo en lo personal estuve ayudando a los padres de familia a que ningún padre de familia, papá de un niño o una niña con cáncer o mamá, se quedara sin trabajo.
y nosotros nos hemos encargado de buscar garantizarles que tengan un empleo, porque imagínate un problema laboral encima de un dolor como ese. Pero bueno, volviendo a los medicamentos, no han llegado, eso me parece lastimoso, y el día de ayer nos enteramos que el gobierno federal manda un número importante de medicamentos para el cáncer caducos o a punto de caducar. Entonces, nos parece verdaderamente, discúlpame que lo diga así, Laura, pero, híjole, una mentada de madre. O sea, es una cosa totalmente fuera de lo permisible en este problema tan doloroso, porque es que no hay, es que ya van a llegar, es que, o sea, los medicamentos estaban almacenados y entonces se dejaron caducar cuando ha sido un problema verdaderamente terrible. Yo oía a las personas que encabezan las organizaciones de la sociedad civil verdaderamente pues frustradas porque ha sido un pronunciamiento constante, y desde el gobierno federal han dicho, no, es que eso lo están exagerando, es que son los conservadores como siempre, ¿no? Y verdaderamente es un problema muy doloroso. Yo estoy presentando un punto de acuerdo, Laura, porque yo creo que no se puede dejar pasar una negligencia de ese tamaño. Mientras nosotros estamos viendo el sufrimiento de las familias de estos niños, funcionarios de la salud en nuestro país pues han sido totalmente irresponsables, omisos o incluso hasta perversos, pues sin los mecanismos para darse cuenta que los medicamentos podían caducar, sin mandarlos a tiempo. A mí me parece que esto se tiene que revisar con mucha seriedad. Yo estoy presentando este punto de acuerdo y hacemos un llamado enérgico al gobierno federal a tomar cartas en el asunto. Tiene que haber responsables en este asunto, Laura. Así ha sido un gran problema esto de la falta de medicamento a nivel nacional y bueno, con esto que sucedió de que los mandaron prácticamente caducos, ¿no? Uh-huh. Y esto viene a generar un mayor problema porque, bueno, seguimos con el desabasto. Totalmente. Seguimos con el desabasto y esto es como una pena pues para las personas que en estos momentos están necesitando de este medicamento porque hacen la diferencia, lo que comentábamos hace un momento, entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte, entonces, tal cual. No es cualquier cosa de lo que se está hablando en este momento. Y bueno, también sabemos que vas a reelegirte, a buscar tu reelección. Sí, Laura, pues ha sido para mí una experiencia, tú sabes, después de estar en los organismos empresariales, de haber presidido Concamín, Expo Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, mi vida prácticamente profesional la hice en las organizaciones empresariales, y ahora que tuve la oportunidad de servir a mi país como representante de los ciudadanos del Distrito 6 de Zapopan, pues ha sido una gran experiencia que yo pues agradezco mucho, y que bueno, pues si los ciudadanos del Distrito 6 ven en mí el liderazgo para refrendar esa posición, la voy a buscar porque quiero seguir sirviendo a mi país desde la Cámara de Diputados, y bueno, también, ¿por qué no decirlo?, profesionalmente convertirme en el primer diputado federal de Jalisco en reelegirse en su mismo distrito, así que vamos a buscar esta posición, Laura. Bueno, pues hay que seguirle trabajando, pendientes que tengas, que quieras seguir por lo que quieras seguir eligiéndote. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué es lo que te motiva? Mira, yo presenté un proyecto de ley, Laura. Uh-huh. Normalmente los diputados presentamos iniciativas, son modificaciones a las leyes, algunos exhortos, ¿no? Pero una nueva ley como tal, son pocas las que se presentan y las que transitan en un periodo legislativo. Yo presenté la Ley Federal para la Reactivación Económica. Yo creo, Laura, que la pandemia nos dejó una gran enseñanza, uh-huh, porque nos dejó a todos pues mal parados. Nadie nos esperábamos una crisis de salud de esa magnitud, que desencadenó una crisis económica también sin precedentes, ¿no? Y realmente no existen en nuestro país los mecanismos para hacerle frente a una emergencia económica. A través de este proyecto de ley para la reactivación económica, estamos proponiendo
mecanismos para que el secretario de Hacienda pueda anunciar emergencia económica tomando en cuenta ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, 3 meses consecutivos con una caída del PIB hasta ciertos niveles y así ciertos parámetros que le van a permitir al secretario de Hacienda decir, señores, estamos en una emergencia económica y de la mano con el sector privado, con el sector académico, con los trabajadores, canalizar hacia dónde se deben de dirigir los recursos, de qué manera, para apoyar a las micro, a las pequeñas empresas, a los emprendedores, a las empresas incluso grandes que están teniendo que hacer muchos despidos, establecer políticas que permitan financiarse algunos aspectos, incluso por ejemplo del pago de impuestos, ¿no? Que vimos fue un tema muy importante durante la pandemia. Y yo empecé a trabajar en esto desde que estaba en mi campaña para diputado federal. Presenté esta nueva ley, propuesta de la nueva ley federal para la reactivación económica. Ahorita está en discusión. Voy a tratar de que salga en este periodo, si no, pues trataremos de que si pues logro seguir como diputado federal, seguirla impulsando, porque además pues ahora vimos la catástrofe que sucedió en el estado de Guerrero y el desastre que ha sido la manera en la que el gobierno ha canalizado los apoyos, ¿no? Totalmente vinculados al tema proselitista, las despensas con los colores del partido en el gobierno, no llegando los apoyos a donde tienen que llegar, sin un plan para ayudar. Fíjate nada más, los restauranteros, 7,000 millones de pesos necesitan para mantener la nómina de un año. Entonces, si esa gente, Laura, se queda sin trabajo, si esos negocios truenan, porque pues nadie va a ir a Acapulco en esas condiciones, ¿quién les va a ayudar? ¿No? Entonces, ¿cómo se canalizan esas ayudas para pues revivir, reconstruir uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país? Realmente no existe un mecanismo. Por eso presenté yo ese proyecto de ley. Manuel, pues muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo como en la piñata, se nos acabó. Muchísimas gracias, pero aquí te esperamos nuevamente. Laura, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad de platicar de lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho el tiempo y saludos a todas y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias, Manuel Herrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Nosotros hacemos la pausa y regresamos. Pues muchachos.